Jesús Rafael Soto, cuya obra cinética lo ha dado a conocer internacionalmente, es hoy uno de los más importantes exponentes del arte contemporáneo. Soto presenta una serie de proposiciones visuales que se traducirán en vibraciones ópticas con el movimiento de quien las observa. Una de ellas consiste en colocar varillas metálicas en forma de letra T sobre un fondo rayado, lo cual conduce a la vibración dinámica de líneas que se fusionan y desaparecen ante el espectador. En su taller de París, el artista nos recuerda a los alquimistas que trabajaban en la penumbra de sus laboratorios, solo que retomando a la inversa sus ritos, Soto busca la desmaterialización de los sólidos, la fórmula que hará desaparecer lo concreto y reemplazarlo por una dinámica espacial. Aún el cuadrado, única forma geométrica que no existe en la naturaleza, pierde su condición de elemento sólido, pasando a ser, al adicionarse de las líneas del fondo, un elemento maleable y móvil que pierde su rigidez. Grafismos hechos con alambres moldeados sobre un fondo rayado constituyen otra de las proposiciones. Al producirse el movimiento del espectador, se origina una secuencia perpetua de signos que aparecen y desaparecen. A su trabajo no se le puede llamar ni escultura ni pintura. Son obras que participan de ambas a la vez, con la adición de una cuarta dimensión, el espacio-tiempo. Con alambres sostenidos por hilos de nylon, Soto va más allá en su proceso de eliminación de toda forma sólida. El cuadrado aquí pasa a ser una forma virtual que, sin estar pintado en sitio alguno, solo existe en el espacio. El ojo lo percibe como por sortilegio al formarse en la retina del espectador. Aquí no solo desaparecen las formas, sino también la figura humana. Al espectador le es ahora permitido entrar en la obra y fundirse con ella, pasando a ser uno de sus elementos integrantes. Soto crea igualmente obras tridimensionales en series llamadas múltiples. Cada obra está firmada y supervisada por el artista. Entre estos múltiples se destaca el titulado Cubo, realizado en plexiglas, cuyo poder de metamorfosis lo lleva a cambios constantes de acuerdo con la posición del espectador. Compuesto por prismas, la luz se descompone produciendo un efecto de iris, según sea la dirección del rayo luminoso. Este otro cubo es una maqueta de un proyecto titulado Monumento al Hierro, el cual será realizado en su tierra natal, la Guayana venezolana. Otro proyecto para el Metro de Caracas es un cubo virtual. La trayectoria del trabajo de Soto es analizada en un libro con una diagramación muy original de otro destacado artista cinético, Carlos Cruz Diez. Su autor, el crítico e historiador Alfredo Bulton, dice: Soto incorpora por primera vez en la historia del arte el espacio como un elemento plástico. Hasta la llegada de Soto, la pintura era un lienzo inmóvil colgado de una pared. Soto crea ese objeto pictórico, plástico, haciendo que el ser humano entre dentro de aquel ambiente y se compenetre de que el espacio es un ambiente poblado, lleno de posibilidades, lleno de creatividad, que antes de la llegada de Soto, ese espacio no había tenido esa importancia. Soto nace en 1923 en Venezuela, en una región selvática conocida como Guayana.
Ciudad Bolívar, a orillas del río Orinoco, todavía se conservan las casas donde nació y vivió su infancia. Entre los oficios de su niñez estuvieron el de vendedor ambulante y pintor de avisos publicitarios para salas de cine y establecimientos comerciales. Uno de ellos aún se conserva. A los 19 años viaja a Caracas, la capital del país, con una pequeña beca para estudiar pintura. Al entrar por primera vez a la Escuela de Artes, Soto queda impresionado por una obra de Braque puesta en un caballete. Era la primera vez que él veía un caballete y una obra cubista. Sus primeras obras reflejan esta influencia. Soto ve el paisaje venezolano a través de grandes planos, a la manera de Cézanne, y no en la forma impresionista del colorido, cuya tendencia había sido tradicionalmente seguida en la academia. Se gradúa de profesor en la Escuela de Artes Plásticas y viaja a Maracaibo. En Maracaibo descubre una nueva atmósfera hasta entonces desconocida para él. La pintoresca coloración del mercado y sobre todo las vibraciones del lago de Maracaibo y sus pozos de petróleo. Se pone inmediatamente a pintar y prepara su primera exposición para Caracas. El catálogo llevaba su retrato hecho por Carlos Cruz Diez, quien ya desde esa época compartía sus inquietudes artísticas. Soto se desempeña como director de la Escuela de Pintura de Maracaibo. Su pintura de ese momento refleja una gran admiración por Van Gogh. Soto comienza a intuir que la pintura debe implicar también un análisis científico y conceptual. Desde la Escuela de Artes Plásticas yo me planteé la historia de la plástica, de la pintura, como una investigación. Es decir, para mí el arte es conocimiento, mucho más que como en general se quiere decir que el arte es expresión. Ante todo es conocimiento y conocimiento de fenómenos no solamente, digamos, naturales, sino en general universales. Así, para mí, lo más importante fue la búsqueda impresionista, que yo los impresionistas los considero unos científicos en el arte. Luego, Cézanne, el cubismo, pasándolo inmediatamente por la obra de Mondrian y Malevich y todos los constructivistas, llegué yo a plantearme el problema del espacio-tiempo y tratar de construir un espacio multidimensional. Soto siente ahora la necesidad de continuar su evolución como pintor en los importantes centros artísticos del mundo. A los 27 años deja Maracaibo y llega a París. Llega con solo $10 en sus bolsillos, pero también trae su guitarra y gracias a ella podrá sobrevivir durante los próximos 12 años. Su primer contacto artístico será un grupo de venezolanos llamado Los Disidentes, quienes luchaban contra el arte tradicional de su país. Sin embargo, Soto no se une al grupo, sino que comienza a trabajar por su cuenta. En esta época escribe a sus amigos de Maracaibo: París, como toda vida nueva, produce crisis que solo el tiempo puede resolver. Ahora me siento mejor después de 3 meses experimentando choques y sensaciones gigantescas. La pintura aquí está 30 años por delante de mí. Imagínense a qué velocidad tendré que moverme para ponerme al día. Pero para eso es que sirve París. Aquí el tiempo se mueve a la velocidad que uno quiere. He empezado mis primeros pasos en la pintura. Realiza un grupo de obras sobre 2 planos de plexiglas en un intento por producir un efecto dinámico de movimiento. Continúa intentando y descubre que separando los planos de la superficie a una pequeña distancia, el movimiento se logra por el efecto óptico que se produce al cambiar el espectador su ángulo de referencia visual. Desarrollando este principio construye lo que llamó la cajita de Villanueva. 3 planos de plexiglas,
separados entre sí por una distancia de 5 centímetros, los cuales produjeron una sensación de movimiento y efecto de volumen. En este periodo conoce La máquina óptica de Marcel Duchamp, obra fundamental que produce en Soto una gran impresión, convenciéndolo de que aquel mismo efecto podría obtenerse, pero sin la ayuda del motor. Sigue experimentando y construye entonces la espiral. Esta obra constituye el punto de partida de su trabajo posterior. Jean Clay, crítico francés, lo analiza de esta manera. La espiral es un trabajo capital en el cual Soto resuelve 3 problemas a la vez. La integración del tiempo real, ya que la espiral es solo perceptible por su duración. La intervención del espectador, cuyo rol se vuelve decisivo. Y la acentuación del carácter aleatorio de la obra, dado que su mensaje está totalmente condicionado por la presencia y la posición de la persona que la observa. Es aquí cuando consigue su propio lenguaje. Soto nunca ha estado tan cerca de su objetivo, la metódica destrucción de toda forma estable, la explosión molecular de los sólidos, la disolución de los volúmenes. Soto continúa experimentando con el plexiglas sin agotar nunca sus posibilidades. Más adelante incorpora el color, con el cual aumenta la ilusión del movimiento al desplazarse el espectador frente a la obra. En vez de 2 planos, Soto utiliza ahora múltiples láminas. La obra ya no se coloca sobre un muro, sino que se vuelve tridimensional, la cual ofrece un espectáculo visual desde cualquier ángulo de observación. Al concluir su periodo del plexiglas, comienza a investigar el fenómeno conocido como moiré. Las líneas ahora no son pintadas sobre el plexiglas, sino que son sustituidas por varillas metálicas. Estas varillas, colocadas frente a un fondo de líneas de un mismo espesor, producen un efecto de interacción que las vuelve inmateriales. De esta época es la película Vibración, realizada en París en 1958. Soto obtiene el Premio Nacional de Pintura en Venezuela a principios de los años 60. Por esta época se desafía a sí mismo, tratando de crear una obra con su propio estilo, pero haciendo uso de los elementos más heterogéneos, inclusive materiales de desecho.
Este trabajo corresponde a lo que Boulton llama su época barroca. Las formas no son ya tan rígidas o geométricas. Los objetos, al ser incorporados a la composición, pierden su condición de tal, pasando ahora a ser elementos plásticos. Aquí la gran libertad del primer plano en relieve contrasta con la gran severidad del fondo constituido por idénticas líneas paralelas. Hélène, la esposa y constante compañera de Soto, lo ayuda en la tediosa tarea del trazado. Este mural es ahora propiedad de la Galería de Arte Nacional de Venezuela. Con su época barroca, Soto quería probar que cualquier elemento, por humilde que sea, puede servir para el proceso creativo, siempre y cuando sea controlado por la percepción del artista. Cuando comprende que esto también es posible, vuelve al orden, se pone de nuevo a controlar los elementos, escogiendo los más simples, aquellos que se adaptan mejor a su propósito. Es esta economía de medios la que lo lleva a una gran universalidad en su trabajo. Utilizando varillas rígidas frente al fondo, el artista crea un relieve oscilante en perpetuo movimiento escultórico. Al ser colocadas una a una, las varillas progresivamente van tomando vida, creando de esta forma un hormigueo dinámico. Un efecto similar es producido con grafismos en alambre, los cuales se presentan como un dibujo gestual en el espacio. Al agregársele progresivamente las líneas del fondo, este grafismo se descompone generando nuevas formas, que al moverse a su vez engendrarán muchas otras. Soto las titula escrituras, por su relación con las líneas caligráficas. Ya para finales de la década de los 60, el cinetismo comenzaba a presentarse en Europa como una de las corrientes contemporáneas de mayor fuerza. El Museo de Arte Contemporáneo de París organiza la primera exposición de arte cinético. Frank Popper, historiador y crítico francés, recopila a los más destacados representantes de este movimiento en su libro Nacimiento del Arte Cinético. Más adelante, Sonia Sanoja, bailarina contemporánea, utilizaría los trabajos de Soto expuestos en la galería de Denis René en París como escenario para una de sus coreografías. Después de sus estructuras metálicas, denominadas por Boulton prepenetrables, Soto siente la necesidad de integrar estas al espectador de una manera más evidente. Crea así el gran penetrable en el Museo Municipal de Ámsterdam. Boulton sostiene que Soto, en su búsqueda por integrar al hombre en su arte, concibe la forma para que ese proceso pueda llevarse a cabo con una absoluta totalidad. Es entonces cuando pone al ser humano como centro y eje de la propia obra, apartándolo una vez más de su clásica posición de espectador no participante. Ya para esta época, Soto se ha convertido en uno de los artistas más importantes de Europa.
Museo de Arte Moderno de París le organiza una exposición individual, en la que la atracción principal es un inmenso penetrable colocado en la plaza frente al museo. En la isla de Margarita, en Venezuela, Soto crea el gran penetrable de Pampatar. Boulton sostiene que el hombre al entrar se convierte en ese instante en receptor y actor de todo el espacio y ambiente que lo envuelve. Ese concepto de total identificación material nadie antes que Soto lo había formulado. Él plantea al ser humano una nueva sensación en el campo de su percepción, cuando lo introduce en aquel bosque de fibras, donde se halla de pronto en presencia de una olvidada dimensión, como si fuese la profundidad de la selva, del mar o de la lluvia. Es un gran momento del arte, cuando el hombre experimenta la euforia de la integración total del tiempo y siente la fusión física de su propio cuerpo con el cuerpo del arte. El penetrable de Ciudad Bolívar constituye una de las piezas más importantes del museo construido en 1973 en su ciudad natal, el cual lleva su nombre. Allí reúne, además de obras de sus distintos períodos, una colección de los más destacados representantes del arte abstracto contemporáneo: Mondrian, Malevich, Arp, Devasne, Man Ray y Vasarely, entre otros. El museo, diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, está equipado con un sistema de sonido que permite la audición permanente de la obra Cromovibrafonía del compositor Antonio Esteves, la cual crea una original interrelación de la plástica moderna y el sonido. En sus jardines se encuentran esculturas del italiano Berto Lardera, del propio Soto, así como la obra Segmentos de Esfera del suizo Herbert Distel. El Museo Guggenheim de Nueva York organiza una retrospectiva del artista en la que se destaca un inmenso penetrable. Esta misma exposición es luego llevada al Museo Hirshhorn de Washington, constituyendo la primera exposición individual de un artista en ese museo. Desde Calder, con sus famosos móviles, al público de los Estados Unidos no le había sido posible observar una obra con tanta movilidad y originalidad. Un nuevo concepto del espacio les era planteado. Nosotros tenemos un concepto del espacio muy diferente al espacio renacentista, donde el hombre en el Renacimiento tenía un espacio que estaba delante de él. Él era el observador, él era el juez de ese espacio. Luego, con las últimas investigaciones de la ciencia, se ha podido demostrar que el hombre ya no está frente al espacio, sino que él está inmerso en el espacio, y esas son las razones por las cuales poco a poco yo he llegado a demostrar esa sensación de ingravidez, que no era solamente esa razón por la cual se hizo el penetrable, sino demostrar al hombre que él estaba rodeado del espacio, que él era parte del espacio, y esa es la sensación que siente una persona cuando entra, y la sensación de alegría y de júbilo que usted ve es la misma sensación que siente cuando se mete en el agua, donde él está completamente liberado en un espacio sin atracción de la tierra, por qué no decir. Es indudable que el arte, la cultura en general, es una de los pilares de toda civilización. Lamentablemente en nuestro siglo se le ha querido marginar, se ha querido utilizar el artista para otros fines,
Y yo creo que es un gravísimo error. El artista tiene una función tan importante como un científico o como un político. Y no veo por qué ni la ciencia ni la política tenga que mermarle al artista la posibilidad de invención, ya que el talento de un artista es tan importante como el talento de cualquiera de estas otras actividades que son tan útiles a la comunidad como el arte. El arte es una calidad social importantísima. Y si la ciencia colabora con la sociedad haciéndola progresar, la política en el plano económico, etc., nosotros en el plano sensible, en el plano de la comunicación espiritual, tenemos también una enorme función a cumplir. Y además somos testigos de todo lo que está pasando, por eso el arte que nosotros hacemos lo consideramos que sí es un arte contemporáneo, porque es el que está más cerca de todo tipo de investigación científica, filosófica contemporánea. Llevando a la práctica este concepto del trabajo del artista como elemento integrante de la vida del hombre contemporáneo, Soto diseña el salón de entrada de la fábrica de automóviles Renault en París. El artista incorpora su arte y sus teorías a la arquitectura del edificio. Las puertas, al accionarse, ofrecen un efecto de vibración dinámica. Los muros están constituidos por paneles a base de cuadrados que parecen oscilar al paso de quien los observa. Las columnas están pintadas con líneas verticales, así como la pared del fondo, la cual está a su vez recubierta por una escritura de 40 metros. Incluso el techo participa de este conjunto. 250.000 varillas cuelgan, formando una inmensa extensión invertida. El artista cinético ha inventado una nueva expresión para integrarse al mundo. No quiere limitarse a la reducida dimensión de un lienzo, ni al pequeño número de personas que tienen acceso a él. Él quiere ir hacia la gente, estar dentro de los lugares públicos. El trabajo de Soto aquí es una integración total en ese sentido. Ha tenido que inventar un nuevo lenguaje que se lo permita. Soto convierte el espacio vacío en un diálogo con el espectador. Esta relación entre dos formas de arte, la arquitectura y la plástica, ha sido llevada a cabo por Soto en diferentes países. En la sede del Banco Real del Canadá, en Toronto, crea un gran volumen virtual suspendido, hecho a base de tubos de aluminio. El ojo, al reaccionar a la variación de relaciones de los diversos elementos, construye en su retina una infinita variante de posibilidades. Es común encontrar cierto estancamiento en la evolución creativa de algunos artistas. Sin embargo, no es este el caso de Jesús Soto. Su búsqueda en el campo de los fenómenos visuales no se detiene. Forma parte de una investigación constante que sorprende por lo novedoso y contemporáneo. En Caracas, en el centro Banabén,
el artista crea otro volumen suspendido de un techo transparente, cuyas varillas, al ser movidas por el viento, producen un suave efecto musical. Es la integración perfecta de la obra plástica con la estructura arquitectónica. La obra no es ya un simple elemento decorativo. Estructura y obra se fusionan de forma tal que no podrían ser considerados elementos disociados. También en Caracas, en la sala de conciertos Ríos Reina, Soto crea otro volumen suspendido, esta vez en amarillo y blanco, en donde esta fusión vuelve a producirse. En París, en el tradicional antiguo mercado de la ciudad, existe la Plaza de Beaubourg, que atrae diariamente a millares de personas. Espectáculos callejeros de toda índole sirven de antesala al Centro Pompidou. Este conjunto está integrado por un museo, biblioteca y centro de investigaciones. Es uno de los centros culturales más importantes del mundo. Solo artistas reconocidos internacionalmente son invitados a exhibir. Soto, uno de ellos, construyó en la entrada una progresión suspendida de grandes dimensiones como antesala de la exhibición. Pintores y músicos aficionados de Latinoamérica celebraron la apertura de la exposición. En las salas principales se destacan las grandes escrituras en blanco y negro, las cuales contrastan con una vibración de color por medio de una extensión en amarillo y blanco colocada en el centro de la sala. En Madrid, en el Palacio de Velázquez, situado en el Paseo del Retiro, a poca distancia de donde se exhibe el Guernica de Picasso, Soto reúne en 1982 una exposición antológica. Pocos días antes de la inauguración, se pasea intranquilo por la gran sala repleta de obras aún por desembalar. Su inquietud responde a la cercanía de la fecha de apertura. Los ayudantes colocan las obras en los muros, mientras que otros se dedican a la instalación de los hilos plásticos que integrarán el penetrable de Madrid. Soto supervisa mientras el trabajo avanza lentamente. Según Claude Louis Renard, crítico francés, su paciencia refleja al hombre que se ha forjado a sí mismo, solo, paso a paso, como un artesano que en cada ocasión comprueba la calidad de sus materiales y de sus herramientas. Su voluntad absolutamente infatigable le hace encontrar a cualquier precio los elementos humanos y materiales para proseguir su carrera. La gran esfera metálica es una de las piezas más importantes de la exposición y requiere un cuidadoso ensamblaje. Es exhibida aquí por primera vez. La prensa viene mañana a las 11, ¿no? La instalación de la exposición está casi terminada, así como el afiche para las calles de Madrid y el lujoso catálogo con reproducciones en color. Soto sorprenderá una vez más al público y a la crítica.
obra que se muestra aquí es una obra coherente que ocupa ya un lugar fundamental en la evolución del arte contemporáneo. Está desarrollada y organizada con elementos muy simples y universales que se podrían comparar en música a la obra de Bach. Semejante a la música, la obra de Soto se basa en lo inmaterial, lo cual es la realidad sensible del universo. Las obras tituladas Ambivalencias en el espacio-color constituyen la sorpresa de la exposición de Madrid. Los cuadrados que anteriormente se presentaban en austero blanco y negro son mostrados ahora con colores intensos. Una gama de color hasta ahora desconocida por el artista invade el espacio, creando esa dualidad o ambivalencia que permite a los cuadrados situarse en diferentes planos de cercanía al espectador, aun cuando en realidad están separados del fondo por igual distancia. Es el misterio del color que crea la ilusión de una falsa tercera dimensión. Con estas obras Soto rinde homenaje a Mondrian, lleva más adelante su trabajo, le agrega dinamismo, una nueva dimensión, hace efectivo el problema bidimensional que Mondrian había querido resolver en sus trabajos Broadway y Victory Boogie Woogie. Esta exposición sintetiza en su conjunto todas las proposiciones plásticas de Soto, la transformación de los elementos estáticos en valores temporales. Los volúmenes sólidos se convierten en volúmenes virtuales o inmateriales. Las esculturas se vuelven volúmenes suspendidos en un constante diálogo con el espectador. Las masas no desplazan al espacio, sino que forman parte de él. Y el color pierde su cualidad de pigmento aplicado sobre una superficie para lanzarse a la conquista de mutaciones inesperadas en el espacio-tiempo. Es el triunfo del arte cinético anunciado por Naum Gabo en los años 20 y que ahora cristaliza en los trabajos de Soto. Mis proposiciones, dice Soto, no son simples juegos ópticos, sino, por el contrario, un llamado muy en serio a educar el ojo, tratando de desarrollar su estado de percepción más allá de la retina, en lo profundo del espíritu. La obra de Soto es un testimonio de algo diferente. Es un concepto visual que recuerda algo que es real pero no naturalístico. Existe una gran identidad entre su trabajo y la naturaleza misma. Los fenómenos naturales son transformados por la intuición del artista, la cual les agrega una nueva dimensión. Soto nos propone una nueva visión del arte. Nos da una diferente interpretación del espacio, del tiempo y del movimiento. Esa es la gran contribución que Soto hace al arte. Un espectáculo en perpetua metamorfosis. Una permanente mutación de formas que aparecen y desaparecen en un renacer infinito. Es un paseo del ojo y del espíritu por un laberinto sin límites.